Bueno, yo soy Mireia Llorente, soy parte del grupo de la Fundación Entretantos en este proyecto LIFE. No me conocéis porque sí creo que es la primera vez que me conecto a un curso de estos, porque eso, principalmente mi tiempo de dedicación es para el desarrollo del plan de acción para la adaptación de la ganadería extensiva al cambio climático. Y como os ha contado Julio, voy a haceros una pequeña explicación, intentando no enrollarme mucho, de en qué ha consistido sobre todo la construcción del plan de acción, es decir, no tanto en qué consiste, aunque también veremos luego qué líneas estratégicas se quieren desarrollar dentro de este plan de acción, sino cómo lo hemos construido, dado que en esta unidad didáctica que incluye este seminario, sobre todo hemos insistido mucho en la importancia de cuidar los procesos participativos para que desde esa participación este tipo de textos como un plan estratégico sean como legitimados e incorporados por los agentes clave, ¿no? Como la gente a la que queremos involucrar. Y esto es básicamente lo que veis en pantalla, que el objetivo principal a lo largo del desarrollo de este plan de acción ha sido implicar a la sociedad, implicar a los agentes clave con distintas herramientas de participación que iré contando. Para hacer un plan de acción que efectivamente va dirigido a las autoridades competentes, en este caso el contexto es a nivel europeo, pero sobre todo en países mediterráneos, por eso está incluido Portugal y Francia, pero este plan de acción también pretende ser una herramienta útil a otros niveles espaciales, ¿no? Como a nivel nacional, a nivel regional, incluso a nivel municipal. Pasa, Julio, si quieres. Sí, respetarla, parece. Vale. Aquí en pantalla os muestro un poco cuál ha sido el esquema general del proceso de construcción del plan estratégico. Veis en los cuadros de color naranja cuáles han sido como los elementos principales de participación en la construcción de este texto. Por un lado, ha habido lo que hemos llamado un grupo abierto de participación que ha consistido en varios cuestionarios de diagnóstico. Uno en general sobre los impactos del cambio climático y otro más específico sobre el tema de la gestión del agua, que identificamos desde el principio que era uno de los temas más complejos y más preocupantes a la vez. Por otro lado, como veis en el cuadrito de la derecha, otra herramienta de acompañamiento de este plan estratégico ha sido la constitución de un grupo de acompañantes de personas expertas de carácter multidisciplinar. Este grupo de personas expertas, luego entraré más en detalle, pero está constituido por aproximadamente 20 personas de distintos ámbitos, en la que hemos procurado que haya representantes del sector ganadero, pero también como desde la concepción de cómo iba a ser el texto hasta cuestiones de diagnóstico y revisiones de alguna manera reiteradas del texto hasta alcanzar un consenso sobre el plan de acción, ¿vale? Esto lo cuento como si ya estuviera hecho, pero en realidad es un proceso en el que estamos todavía. Y el tercer cuadrito naranja que veis en pantalla señala que se han hecho talleres específicos para la profundización temática. Ha habido, tanto por los cuestionarios como por el grupo de expertos, hemos identificado ciertos temas específicos donde le faltaba conocimiento o donde era particularmente importante profundizar. Luego os diré cuáles han sido los temas abordados, pero estos talleres específicos también nos han ayudado a terminar de concretar las líneas de acción que constituyen el plan y las acciones en las que se separa o que sostienen cada una de las propuestas de línea de acción. Pasa, Julio, por favor. El cambio. Vale, como os decía, la primera herramienta es este grupo abierto para el diagnóstico, que ha consistido en 2 encuestas, una general sobre ganadería extensiva, la problemática que enfrentan, hasta qué punto los productores ganaderos. Estos cuestionarios han estado 100% dirigidos a personas
involucradas en el sector, es decir, personas ganaderas, personas que realmente se dedican a esta actividad como actividad principal o por lo menos bastante importante en sus vidas, ¿vale? Y como veis, han sido encuestadas o han participado personas de los 3 países que participan en este proyecto, Francia, Portugal, en distintas proporciones. Ahí os pongo en la última columna de la tabla un ejemplo de indicador de participación. Como indicador de participación tenemos el número de personas que han como separado estos números en tipos de ganado que han participado, ¿no? Tipos de ganadería que tienen las personas que han sido encuestadas, puesto que las propuestas o las problemáticas no son iguales para todos los tipos de ganado. ¿Vale? Esto simplemente es un ejemplo de una de la manera en la que trabajamos los cuestionarios, ¿no? Las respuestas en los cuestionarios, pues divididas por ganaderías, y en este caso lo que incluíamos en el cuestionario no era solo un diagnóstico inicial de la situación de partida, sino también que hacíamos una primera recogida de propuestas de los propios ganaderos para la adaptación de sus fincas, ¿no? Cuáles eran sus ideas para poder adaptar sus fincas a los efectos del cambio climático que ya estaban notando. Dale más, que se desarrolle toda la diapo, porfa. Vale, eso, la segunda herramienta de participación es este grupo cerrado de personas expertas, multidisciplinar. Para la constitución de este grupo cerrado, partíamos del grupo ya generado anteriormente, que se llama Plataforma por la Ganadería Extensiva y el Pastoralismo, que probablemente ha sido nombrado varias veces a lo largo de este curso. Actualmente esta plataforma está conformada por 461 personas de muy distintos perfiles, pero todos con interés y conocimiento sobre la ganadería extensiva, y la primera propuesta para la constitución de este grupo cerrado que acompañara el plan estratégico se hizo a esta plataforma. Pero luego es verdad que a lo largo del desarrollo de los distintos talleres participativos se han ido invitando a otras personas a conformar este grupo cerrado de expertos, y también hay la propuesta de incorporar a personas de Portugal y de Francia en este grupo que acompañe. En el cuadro nombro algunas de las maneras en las que el grupo cerrado de expertos han participado en la conformación del plan. Bueno, se veían aquí. Pues ha habido desde comunicaciones online, desde la Constitución, un taller presencial inicial para el diagnóstico inicial de la situación que nos ayudó a estructurar el documento. Luego, en realidad, hay una comunicación constante con distintas personas de las que constituyen este grupo cerrado para ir desarrollando distintas partes del texto, y eso, va a haber una revisión, o está habiendo una revisión del borrador por parte de este grupo, y se pretenden hacer algunos talleres online de puesta en común del documento y revisión final. Vale, este simplemente es una imagen de cómo con este primer grupo, en este primer taller de diagnóstico que se hizo con el grupo cerrado, lo que hicimos es una definición de las temáticas en las que había que profundizar, porque teníamos menos conocimiento, y un diagnóstico sobre cuáles eran los principales efectos del cambio climático sobre los que había que reflexionar y trabajar. Pasa, Julio, por favor. La tercera herramienta que os nombraba es el desarrollo de distintos talleres sobre problemáticas específicas, problemáticas que veíamos en las que necesitábamos profundizar con personas expertas o con personas particularmente sensibilizadas con este tema. Los talleres específicos o las temáticas específicas que se han elegido para profundizar han sido sobre movilidad ganadera, el tema de la transhumancia y transtermitancia, mezclando, ¿no?, o haciendo coincidir esta problemática con la problemática de los controles de sanidad, ¿no?, o como las normativas sanitarias, puesto que la normativa sanitaria en ganadería extensiva ahora mismo jugó un papel muy contraproducente, por así decirlo, con las necesidades de movilidad ganadera.
siendo la movilidad ganadera esencial en un momento donde puede haber escasez de agua y escasez de pastos frescos. A la vez la normativa sanitaria cada vez ha ido siendo más estricta y la tendencia es a la sedentarización cada vez más fuerte del ganado. Otro de los talleres específicos era sobre gestión de agua. Aquí hemos identificado que la gestión del agua es un tema muy necesario, pero a la vez muy desconocido, donde no nos ha sido fácil encontrar expertos en temas de agua vinculado con ganadería extensiva, y donde identificamos que además del trabajo que hemos hecho para el plan estratégico, haría falta más trabajo desde otros proyectos. Mireia. Para profundizar en la gobernación. Ha sido sobre la gestión del fuego en el territorio. ¿Me he caído? Hola, ¿se me oye? Sí, ahora sí. ¿Sí? Sí, ahora sí, pero ha habido ahí un ratito que se ha quedado colgado. ¿Qué es lo último que he dicho? Bueno, que la gestión del agua requiere como más complejidad y más trabajo del que estaba previsto así hasta ahora en el plan de acción. Muy bien, No, un positivo, Antonio. Bueno, es que la gestión del agua, como ya sabéis, para nosotros también es muy importante. Pues por ahí puedes seguir. Gracias, Mireia. Gracias. Venga, pues otro taller específico se hizo sobre la gestión del fuego. ¿Hasta qué punto el fuego puede servir como herramienta para los ganaderos y las ganaderas? Y hasta qué punto la ganadería sirve como herramienta para la gestión del fuego, ¿no? Como en una doble dirección que a veces se entiende mal. Y bueno, este tema es muy complejo en un momento de cambio climático donde los incendios nos preocupan muchísimo, pero a la vez entendemos que el uso del fuego es una herramienta, como diríamos, libre del uso de combustibles fósiles y con gran autonomía para los ganaderos, puesto que no dependen de insumos externos, pero que bueno, pues entra un poco en conflicto la necesidad de prevenir incendios con la necesidad de gestionar la ganadería. Luego hicimos un webinario específico con el tema de ganadería y cambio climático, y aquí se hizo un webinario específico porque entendíamos que era una cuestión muy técnica que tiene que ver con la asignación de huella de carbono y de responsabilidad climática a la ganadería, ¿no? Contestando un poco a la manera en la que FAO y ciertas herramientas que se están utilizando de forma internacional y a nivel europeo están en todos los talleres anteriores que habíamos convocado. Se identificaba una y otra vez a la administración como una traba importante para el desarrollo exitoso, por así decirlo, de la ganadería extensiva. La administración no solo no aliada, sino como traba importante a superar. Así que ahí nos animamos a hacer este taller de coordinación interadministrativa, en la que pusimos mucho hincapié en invitar a experiencias exitosas donde la administración sí había jugado un papel bonito, acompañante o de apoyo en experiencias de ganadería extensiva. Venga, pasa, Julio. Porfa. Los talleres, os cuento particularmente esto porque queríamos poner especial incidencia en este seminario a cómo se construye un proceso participativo, ¿no? Más allá de qué hemos construido, que también es importante cómo lo hemos construido. Entonces os explico más o menos el guión o la estructura que tenía cada uno de estos talleres de profundización temática, ¿vale? En primer lugar, la selección de agentes la hemos dedicado mucho tiempo a localizar a agentes de distinta índole, por así decirlo, que tuvieran que ver con la temática. Administración, representantes sindicales, ONGs, ecologistas, etcétera, ¿no? Científicos también, técnicos, acompañantes. Por supuesto, hemos tenido en cuenta la perspectiva de género, intentando que la presencia de mujeres ganaderas y de técnicos mujeres siempre fuera tenida en cuenta. Y por supuesto, sí o sí, siempre han tenido que estar presentes y con un número en general al menos de la mitad de personas ganaderas, ¿no?
El segundo paso que hemos procurado que hubiera en todos los talleres es el de experiencias inspiradoras, es decir, hemos procurado iniciar todos los talleres con experiencias bonitas y con experiencias de éxito, ¿no? Porque la idea es como si se puede, si se puede en el sentido de, bueno, no, sí hay antecedentes, sí hay experiencias en las que nos podemos apoyar e inspirar para construir desde ahí, ¿no? Y la verdad es que esa parte yo la destaco particularmente porque ha sido algo como que nos ha dado mucha inspiración, ¿no? Para ver que hay muchos proyectos bonitos en el Estado y en general en Europa donde el apoyo a la ganadería extensiva está siendo muy interesante. Bueno, el tercer punto en todos los talleres ha sido el de centrar los objetivos, es decir, explicar a todas las personas participantes qué es lo que íbamos a hacer y sobre todo también cómo había sido el itinerario anterior, es decir, ese taller lo convocábamos después de una serie de talleres, ¿no? Esto lo habréis visto quizás en el tema, ¿no? En el desarrollo del tema de esta unidad, que es que en un proceso participativo cuidado siempre cada paso se construye teniendo en cuenta los anteriores pasos dados, ¿no? El cuarto punto era un espacio participativo de propuestas con grupitos pequeños, como haremos hoy, por cierto, en el que profundizar en distintas temáticas y facilitar debates en pequeños grupos multiagente. El quinto paso en estos talleres era el de una puesta en común del trabajo hecho en los grupos y lo que llamábamos resultados sumativos, es decir, donde el trabajo de cada uno de los grupos no se invalida ni entra en conflicto, sino que suma. Y el sexto punto, digo la devolución posterior, que también nos parece algo importante a cuidar en un proceso participativo. Siempre las actas del taller desarrollado se hacen llegar a todos los participantes y se da la oportunidad de validar o corregir esas actas. Y como ya había dicho anteriormente, algunas de las personas que han ido participando en los distintos talleres han sido invitadas a formar parte del grupo cerrado de acompañantes del documento. Aquí simplemente hago un pantallazo del tipo de guiones que nos hacemos, bueno, Julio y yo en este caso, que somos los que solemos estructurar estos talleres, pues nos hacemos un guión de este tipo, simplemente para que lo veáis, ¿no? Este es el guión de lo que vamos a hacer hoy y en el que vamos viendo cómo repartimos el tiempo de la sesión, quién dinamiza cada uno de los tiempos, en qué consiste cada una de las partes del taller que vamos a realizar, etcétera. Pasa, Julio, perdón. Vale, solo añadir que en el plan de acción, además de los 3 pasos que ya os he contado, ¿no? De los cuestionarios, el grupo cerrado de expertos, los talleres de profundización, además se ha incorporado información de investigaciones propias de las personas socias del LIFE-ADAPT, de la Universidad de Córdoba, de IDEL, de Innogestiona, etcétera. Y también hemos incorporado y vamos a incorporar el trabajo que vamos a hacer hoy. El ejercicio que habéis hecho sobre indicadores, que ahora lo comentaremos, pero que nos ha gustado mucho, más lo que vamos a profundizar con ese tema de indicadores también va a ser incorporado en el documento. Y este es un esquema de cómo se han desarrollado cada una de las líneas de acción estratégica. A partir del diagnóstico de la situación de partida y de la identificación de cuáles son los retos y amenazas a afrontar, hemos hecho una identificación de cuáles eran las necesidades para la adaptación de la ganadería extensiva al cambio climático. A partir de esta identificación de necesidades, hemos recogido propuestas para la adaptación con las que se ha elaborado el plan estratégico, que consiste en 12 líneas de acción estratégica que ahora os enseñaré, y para cada una de estas líneas de acción estratégica se ha combinado con cuál es el marco político actual y cuáles son las herramientas normativas, las estrategias claves, los instrumentos políticos que pueden acompañar a esta línea estratégica. Y cada línea estratégica se ha estructurado en esos puntos que veis ahí en la tablita azul de abajo. ¿Cuál es la problemática? ¿Cuáles son los objetivos, por tanto, a alcanzar? ¿En qué acciones proponemos para la consecución de dichos objetivos? ¿Cuáles serían los agentes clave para poner en marcha dichas acciones?
Y luego hemos aportado, como os decía, experiencias inspiradoras y buenas prácticas que tengan que ver con que sea bastante extenso para los usuarios, pueda ser consultado solo línea a línea. Es decir, que si de las 12 líneas estratégicas que desarrolla el documento solo te interesa una o te vas a poner a trabajar sobre una o dos, esa línea estratégica pueda ser leída de forma autónoma, ¿no? Como con su propia bibliografía de referencia, con sus propios objetivos, etcétera. Pasa Julio, perdón. Y esas son las 12 líneas estratégicas de acción que configuran el plan de acción estratégica que os estoy contando. No voy a dedicar tiempo a explicaros cada una de las líneas porque ya estoy en el tiempo asignado para esta ponencia, pero sí que os adelanto que Julio y yo hemos seleccionado 4 de estas líneas estratégicas para que entre todos ahora en la siguiente parte de este seminario profundicemos un poco en ellas. Vale. Vale, bueno, salvo que alguien tenga alguna pregunta concreta o le haya quedado algo así bailando, la idea que teníamos Julio y yo ahora a continuación era enlazar esto con vuestro ejercicio práctico de esta unidad didáctica. ¿Lo tienes ahí? Y si lo puedes compartir tú, Julio, que he puesto el enlace antes. Ah, no me ha llegado a esas. Vale. Bueno. ¿Lo tienes o lo pongo yo? Sí, sí, sí. Lo voy a hacer grande. Voy a compartir la pantalla otra vez. Se ve, cuando se vea no lo decís. ¿Se ve? Sí. Sí. Vale. Bueno, pues como ha dicho Mireia, bueno, hemos recogido no todas las respuestas porque todavía estabais entregándolas a última hora, pero bueno, sí que nos parecía interesante, pues por lo menos pararnos un poco en algunos de los ejercicios que hemos estado revisando y también deciros pues que esto nos aporta bastantes ideas y propuestas que incluso en algunos casos podemos recoger para desarrollar los indicadores de este plan estratégico. Como... ¿Sí? Ah, perdón. O sea que como en algunos... Como el ejercicio que vamos a tener luego, nos vamos a parar un poco a desarrollar indicadores, estaría bien también pues, hacer un poco repaso sobre los propios ejercicios que habéis hecho para saber si, bueno, pues si son indicadores o cómo podemos construir indicadores que sean más relevantes para el objeto para que están hechos, en este caso para un objetivo. Tenemos 2 diapositivas, en este caso es sobre la calidad de la participación en la elaboración de un PAE. ¿Puedes ver a Iria qué es lo que necesita, que me está llamando? Es que hay un micrófono que se me está cruzando. Si ya está, Julio. Ya vale, está. gracias. Decía, Sí, perdona, Julio, a añadir a lo que dice Julio, que
No todas las respuestas han sido incluidas, a lo mejor echáis de menos que esté ahí vuestra respuesta al ejercicio. Algunas no han sido incluidas simplemente porque eran repetitivas entre ellas, lo cual indica que buena idea, ¿no? Si se os ha ocurrido a varios a la vez, pero la hemos compilado en una sola. Y luego tampoco se han reflejado aquí respuestas demasiado desarrolladas o se han simplificado. Y están estructuradas, vamos a mostrar 3 diapositivas que están estructuradas según estaba estructurado el propio ejercicio, ¿no? Indicadores de que la estructura del plan está bien planteada y indicadores de si las políticas están bien elegidas. Vale, pues, si queréis podemos pararnos con alguna, ¿no? El primer, vamos a ver, por ejemplo, cuando planteamos los indicadores os decíamos en el tema, cuando lo leísteis, supongo, ¿no? Que un indicador para ser relevante o para ser de interés, ¿no? En un proceso de este tipo, ya sabemos que los indicadores nos sirven para validar si estamos haciendo algo bien, para corregir lo que estamos haciendo, es decir, para hacer una revisión sobre el propio proceso y poder mejorarlo. Y en este caso, pues tiene que tener unas características claras que nos permitan hacerlo. La primera, evidentemente, es que tiene que ser medible, es decir, tenemos que poder cuantificar o definir si se está cumpliendo o no se está cumpliendo. Y en cierta medida también poder medir en cuánto se está cumpliendo, es decir, si es mejorable, si no es mejorable, etc. La misma línea tenemos muchas veces que plantearnos el momento, es decir, el espacio temporal en que vamos a desarrollar esa acción evaluadora o esa acción para definir si estamos cumpliendo o no nuestros objetivos. Y sobre todo, y muy importante, tiene que ser relevante, especialmente relevante para el objeto que se está midiendo. Es decir, no podemos poner cosas que sean genéricas, tenemos que incidir especialmente en la acción que queremos evaluar. En este caso, por poner algunos ejemplos, ¿no? ¿Cómo decimos un indicador, por ejemplo, de la calidad de la participación en la evaluación de un PAE, que es lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Es la transparencia del proceso participativo. La transparencia vale, es un indicador de la calidad, pero si no va acompañada de un sistema Julio, perdona que te corte, que están poniendo por el chat que no se te escucha bien, si te puedes acercar más al micro, por favor. Pues estoy muy cerca. Voy a quitar la cámara y acercar el micro. Igual un poco más lento, si acaso. Vale. Es el compañero de Portugal, Francisco. Ah, claro, Vale. más fuerte y lento. Vale, decía que en el caso, por ejemplo, de un proceso de la transparencia, que en efecto medir la transparencia o definir la transparencia de un proceso participativo es un indicador claro de calidad. Pero ¿cómo medimos la transparencia? El registro de las sesiones de trabajo per se, por ejemplo, no nos va a validar si estamos siendo transparentes. El registro siempre lo va a haber. Tenemos que tener cuidado de nuevo en lo que os decía antes. Tiene que ser algo que podamos medir y que nos permita corregir. Registrar las sesiones de trabajo nos permite decir que estamos siendo transparentes. Tendríamos que haber planteado a lo mejor un sistema de validación en el que se hace un registro de las sesiones de trabajo y todas las sesiones de trabajo se hacen públicas para todas las personas participantes en el proceso. Eso, por ejemplo, sí sería un sistema para validar. O el número, si queremos además, eso es un sí o un no, o todas se han validado, o sea, todas se han registrado y enviado, o todas, o ninguna, o parte, es decir. ¿Alguna otra que teníamos por aquí? A mí un Sí. indicador que me gustaría comentar en esta parte de calidad de la participación, porque me ha parecido un indicador muy interesante, es el Sí. último que aparece, que es el nivel de abandono de los Todos. participantes a lo largo del proceso. Sí. Creo que es un indicador que pocas veces se evalúa y sin embargo es muy expresivo
de en qué medida las personas que han empezado a participar en algo han sentido satisfecha su deseo de participación, ¿no? Porque es verdad que muchos procesos participativos involucran a personas por una vez, pero esas personas luego no hacen un seguimiento de la temática en la que supuestamente iban a participar o se sienten decepcionadas por el camino. Así que me parece un indicador muy importante a tener en cuenta. Totalmente de acuerdo. Era el otro de los que quería comentar, porque me parece lo mismo que Mireia. Me parece que a veces tendemos a medir la participación, el número de participantes, y no el abandono, y analizar por qué están abandonando, porque el abandono en un proceso participativo nos permite, medir el abandono, nos permite saber que estamos haciendo algo mal, algo que no estamos consiguiendo, que es mantener el nivel participativo, y nos permite definir ese error, ese fallo, ese no cumplimiento de objetivo e intentar solucionarlo. Este es un caso pues, muy, muy evidente. Se puede cuantificar, se puede hacer porcentual, etcétera. Y creo que está muy entrelazado con otro indicador de los que habéis nombrado en el ejercicio, que es cuántas de las ideas aportadas fueron realmente incluidas en el texto, en el caso de que la participación tenga que ver con la construcción de un texto, como el ejemplo que estamos trabajando aquí hoy, ¿no? Por un lado es complejo de medir porque a lo largo de un taller y ya más de muchos talleres, las ideas aportadas son muchísimas, pero sí que creo que es interesante tener una cierta medida de o sea, hasta qué punto la construcción del proceso o del texto ha incluido las ideas aportadas por la gente en el proceso. ¿No? Porque bueno, aquí hay una crítica sucinta, ¿no?, a procesos participativos donde se hace como el acto, por así decirlo, ¿no?, como la escenificación de la participación, pero luego realmente el producto final o el producto resultante no siempre se hace eco de esa escena, ¿no?, o de ese acto. No nos paramos mucho. El acceso. ¿Dónde está? Número de indicadores por medida. Este resulta un indicador extraño, porque estamos midiendo la bondad de nuestro proyecto en función del número de indicadores. Y hemos dicho antes una cosa muy importante, y es que los indicadores tienen que ser relevantes para el objeto o para la acción que estamos midiendo. El número de indicadores, la cantidad de indicadores, no nos van a definir la bondad en sí misma de la medida. Nos van a decir que tenemos muchas maneras de medirlo o pocas maneras de medirlo. Hay acciones que son más complicadas de generar indicadores. Hay acciones que a lo mejor solo podemos tener un indicador, que es se consigue o no se consigue, hay o no hay. Hay otros indicadores que pueden tener muchas maneras de medirse o de mirarse para saber si estamos teniendo éxito. Bueno, pues en este caso, por ejemplo, yo creo que el número de indicadores por medida no se puede considerar un indicador. Tenemos que pensar de nuevo en algo, que esto sí es medible, pero algo que sea relevante para lo... no sé si se me ha ido un momento. Se me está escuchando, ¿verdad? Sí, se te escucha. Sí, sí. Vale. Y así por revisar un poquito, bueno, pues hay cosas que son interesantes, por ejemplo, el tipo y número de objetivos trazados es un indicador. El sistema de validación, en este caso, es lo que no parece que está de acuerdo con el propio indicador. Una revisión del análisis de los objetivos trazados en el plan en una jornada de trabajo participativa con actores involucrados. Entendemos, ¿no?, que a lo que se refiere es el diseño de algún tipo de actividad dentro de esta jornada o dentro de esta jornada participativa en la que tenemos que hacer esta medición de tipo y número de objetivos trazados. Es decir, es trabajar alrededor no del diseño del plan o de los objetivos, sino de
alrededor, o sea, no alrededor de los objetivos, sino medir el número de objetivos y a partir de ahí definir una... Ujú. Ahora no estoy segura de que se te está oyendo bien, Julio. No, ahora se corta, ahora no se Se escucha. corta un poco. Si quieres aprovechamos la interrupción para pasar a la tercera y última diapositiva de este ejercicio, que son los indicadores que tienen que ver con si el plan promueve o facilita desarrollar políticas de adaptación adecuadas, es decir, la adecuación de las propuestas del plan estratégico. Aquí, por destacar algunas de las respuestas, el porcentaje de retos conseguidos respecto a los retos propuestos, claro, en algún tiempo dado, ¿no? A no sé cuántos meses vista o a no sé cuántos años vista, puede ser un indicador adecuado para ver en qué medida los retos propuestos eran alcanzables, estaban bien estructurados, etcétera. Distintos indicadores más construidos como la huella de carbono, la huella hídrica, la rentabilidad o la sostenibilidad, la huella ecológica, las explotaciones también tienen sentido si se les da una dimensión temporal, es decir, cuánto ha cambiado la huella de carbono desde el punto cero que sea de diagnóstico de situación inicial hasta no sé cuántos tiempo después de la propuesta de acción política. Vale, perdonad. No, es que al tener abierto el Drive parece que tengo conexión inestable. Me está saliendo. Y no te he oído muy bien, Mireia, no sé si has comentado ya estos. He comentado las de huella de carbono, hídrica, tal, y la de retos conseguidos, porcentaje de retos conseguidos respecto a los retos planteados a lo largo del tiempo. Vale, a mí me han gustado también los indicadores que salen al final, como los kilos de carne producidos en un territorio o vendidos, o fincas nuevas, generación de empleo, número de razas ganaderas, también si se le da un marco temporal, ¿no? Puede ser un buen indicador de si se está consiguiendo o no los objetivos que se han planteado, ¿no? Si tu objetivo, por ejemplo, es la conservación de las razas autóctonas ganaderas, una manera muy acertada de medirlo es si las razas ganaderas se han mantenido, han disminuido o se han seguido perdiendo razas ganaderas a un ritmo similar al anterior a la presentación del plan. Os iba a comentar así sobre estos que todos aquellos indicadores que, como en este caso, nos permiten medir no solo de manera finalista, sino durante todo el desarrollo del proceso, si hay un plan estratégico a 10 años, por poner un ejemplo, la evolución en modelos que son reales de cambios sobre el territorio, sean económicos, sean sociales, sean laborales, sean de modos de manejo, etcétera, etcétera, o cambios legislativos, todas estas cosas que nos van permitiendo saber cosas concretas que ocurren, son muy, muy interesantes y muy potentes para saber si algo está funcionando, un plan de este tipo está funcionando o no. Vale. Pues Julio, si quieres con esto cerramos esta parte de revisión de los ejercicios, salvo, yo sé que ha habido dudas, he tenido noticia de que algunas personas habéis sentido dudas a la hora de hacer este ejercicio, entonces a lo mejor este es el momento de hacer una pequeña ronda de preguntas, dudas, cuestiones.